Hola, gente de Programando en Sechar, amigos de YouTube. Vamos a seguir con el estudio de los arreglos. En ese caso, vamos a hacer un programa que le pide al usuario 5 números y luego el programa nos calcule y nos muestre cuál es el mayor de estos 5 números utilizando arreglos. Entonces, para eso, vamos a empezar declarando el conjunto de datos. Va a ser un arreglo de tipo entero. Lo vamos a llamar, vámonos datos, y va a ser igual a new integer, y dijimos que era de 5 números, entonces 5. Ahora, en los videos anteriores vimos cómo ingresar estos datos manualmente, es decir, datos posición 1, datos posición 2, y agregamos el número para esa posición, pero aquí lo que vamos a hacer es, mediante un ciclo, llenar ese conjunto de datos. Entonces vamos a declarar una variable que va a ser y va a ser la que nos va a recorrer en este caso vamos a utilizar un for para que recorra los conjuntos de datos 5 veces, es decir, pida 5 datos diferentes. Y vamos a llamar una variable mayor, que va a ser, esa variable lo que va a hacer es guardar el dato mayor de ese conjunto de datos. Entonces, el primer for, este for se va a encargar de ir empezando en la posición 0, siendo menor a 5 y más, va a hacer lo siguiente: le va a pedir al usuario console.write que por favor digite el valor de la posición tal. ¿Y qué posición va a ser? La posición y más 1. ¿Por qué y más 1? Porque y está arrancando en 0 y yo quiero que aparezca posición 1, entonces le sumo de a 1. Y bueno, entonces para llenar el conjunto de datos vamos a decir que mayor, que datos en la posición inicial, es decir, y va a ser igual a convert.toInteger 32 bits, lo que cojamos en consola. Listo. Con ese for yo ya garantizo de que el conjunto de datos va a tener 5 números. Ahora, lo que vamos a hacer es, voy a utilizar un while, podemos utilizar cualquier otro ciclo, y lo que vamos a hacer en el ciclo siguiente es recorrer ese conjunto de datos que ya está lleno con números diferentes y mirar cuál es el mayor. Entonces yo voy a utilizar un while. Entonces, ¿qué le voy a decir? Mientras voy a utilizar esa misma variable y o no, voy a crear una nueva variable j sea menor a 5, haga lo siguiente. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente: voy a declarar la variable aquí fuera, o no, pongámosla acá arriba, seamos más ordenados. Bueno, mayor va a arrancar en 0 y j también, j no lo, sí, pongámoslo en 0. ¿Y qué va a hacer? Mientras j sea menor a 5, él me va a preguntar lo siguiente: si datos en la posición j, es decir, en la primera posición, es mayor a mayor, ¿qué va a hacer? Que a mayor le asigne el valor que tiene datos en esa posición.
o de lo contrario, pues no mayor va a tener el dato mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, aquí le voy a decir que por favor me imprima en pantalla lo siguiente: el mayor de los datos es mayor, y console.readKey. Entonces, ¿qué va a hacer este while? Él va a arrancar en la posición 0. En ese for llenamos los datos, ¿cierto? 5 datos, 5 números, y aquí lo que hace es recorrer datos desde la posición 0, arranca en 0, y él pregunta, ¿el valor que tiene datos en la posición 0 es mayor? Si es cierto, quiere decir que datos sub j es mayor a mayor. O sea que mayor va a tomar el valor de datos sub j. O de lo contrario, si es menor, quiere decir que mayor es mayor. Un poquito confuso con la definición de la variable, pero pues espero que me entiendan. Y acá me faltó algo. Tiene que incrementar el j. J más. Bueno, ya teniendo eso, vamos a comprobar el ejercicio. Y bueno, dice el valor de la posición 1. Bueno, aquí se me olvidó el 2 puntos y dejar un espacio. Ahora sí, F5 y miramos. En la posición 1 vamos a empezar con 35, 45, 32, 30 y por último pongamos 15. El mayor de los datos es 45. Bueno, él me hizo el procedimiento adecuado y me mostró el valor mayor de todo este conjunto de datos. Esto lo podemos hacer para varios tamaños, es decir, si yo quiero aquí un tamaño n, entonces lo que voy a hacer es modificar eso, poner la variable n y más adelante decirle, o antes, creo, es mejor definir la variable antes, decirle al usuario que por favor digite la cantidad de números a ingresar, y ya con eso garantizamos de que van a ser los números que el usuario quiere y no estar limitado por 5 o por 10 aquí. Entonces ya cuando sean variables o el dato sea un n, la condición aquí cambia, va a ser i menor a n, y aquí también j menor a n. Eso es lo único que va a cambiar. Y bueno, eso fue bastante sencillo, espero que te haya servido. Estos son videos introductorios, son básicos, no tienen mucha complejidad. Espero que sean de su agrado y bueno, nos vemos en un próximo video de aquí en Programando en C#.